Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en esta oportunidad aquí en este canal de análisis contextual. Bien, hoy quisiera nada más hacer unos comentarios sobre el error de la teología cuando trata de expresar los contenidos que tienen los enunciados lingüísticos que conforman la escritura. Hay que entender que de la misma forma como un refrán, por definición, es una expresión popular que siempre se dice de la misma forma, pero que trae a la base una idea que no se dice con claridad en el refrán, como el ejemplo que ponía en el tema anterior. Cuando habla de camarón, un crustáceo, nosotros acá en el Centroamérica le llamamos camarón. Pienso que es un nombre pues que quizás se usa en muchos países, pero dice camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué hace una persona inculta? Y digo inculta circunscribiendo lo culto a este punto, al tema de la doctrina que está pues dentro de una escritura, que se constituye la escritura básicamente y popularmente como un ejemplo de un refrán. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, tiene a la base una idea que no es el camarón, que no es la corriente que se lo está llevando. Como decir también, el león no es como lo pintan, y pues no me puedo poner a pensar en un animal africano, carnívoro, y a alguien que lo está pintando. O imaginarme que están haciendo un retrato en un óleo de un león pintado. Sino más bien hay que entender cuál es la idea. Eso por definición significa refrán. Una expresión de carácter popular que generalmente o siempre se usa y se dice de la misma forma en cuanto a su fonética y en cuanto a su forma de escribir, pero que tiene a la base una idea que no es eso. Pues lo mismo sucede, exactamente lo mismo sucede con la escritura bíblica. Recordemos que quien escribe la escritura o el fundamento donde se encuentran las doctrinas de la gracia, fíjate, las doctrinas, pero una doctrina es una idea, quiere decir que la doctrina de la gracia, esa que te salva, como dice Efesios 2.8, no es lo que tú lees escrituralmente, porque dice Gálatas 3.22 que la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa pecado? No es una palabra mística, pecado es error. Pecado significa errar a un propósito, a un blanco. Quiere decir que si el león no es como lo pintan y yo pienso en un león, en un animal carnívoro, y a alguien que lo está pintando, entonces yo estoy pecando porque no estoy entendiendo el refrán. De la misma forma, cuando leemos la escritura, encontramos, por ejemplo, Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza. Eso es el error sutil que cometen las personas cuando no entienden un refrán. El león no es como lo pintan, trae una idea de que las apariencias engañan. Por ejemplo, si lo queremos comparar con otra expresión, la hipocresía significa mostrarnos de una forma diferente a la cual somos. Es decir, no hay congruencia. Congruencia significa que lo que se dice y se hace van en concordancia, van de la mano. Es congruente lo que está diciendo con lo que está haciendo. Pues el error que se comete cuando se escuchan este tipo de expresiones es el mismo error que comete la teología
cuando lee la Escritura, porque la Escritura encierra todo bajo pecado. Es decir, si encierra todo bajo error, la idea que se debe extraer no es lo que literalmente estamos leyendo. Fíjate, yo en este canal tengo muchísimos temas. Tengo el tema, por ejemplo, que se titula El falso apostolado de Pablo, porque Pablo dice que él es un apóstol, pero no lo explica. No dice en qué consiste el apostolado de una forma literal. Pero cuando nosotros vemos la idea, que es el contexto, porque una doctrina es un conjunto de ideas que tienen que ser razonadas. El razonamiento debe considerarse como un discernimiento. Y el discernimiento es el balance entre lo bueno y lo malo, entre las ideas que van a dar como resultado una idea central, y eso se conoce como la doctrina contextual, el contexto lingüístico de una información. Entonces, cuando la teología, un teólogo, un graduado de un instituto bíblico mira, por ejemplo, Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él se imagina unos hijos y él cree el concepto de hijo como lo que es parido por una mujer. Ese es el hijo. Participaron de carne y sangre es porque tiene un cuerpo físico. Ese es el error. Ahí está encerrado el pecado que encierra la Escritura. Tienes que aprender a ver la Escritura como cuando se te dice camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y tú extraes la idea. Es decir, tú extraes la idea contextual que se va a constituir, valga la redundancia, en la doctrina de lo que tú estás enseñando. Para eso sirve el contexto lingüístico. Por definición dice que el contexto lingüístico afecta la correcta adecuación e interpretación de lo que se está tratando de decir. Por eso es que yo lo comparo como un refrán. Porque una persona inculta, cuando se le dice un refrán, pues él se va directo a lo que el refrán dice en su forma literal. El león no es como lo pintan, y piensa en un animal que se está pintando. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, piensa en un camarón dormido que se lo llevó el río o se lo llevó la corriente del océano. Entonces hay que tener un alcance que va más allá de lo que normalmente vemos, como la Escritura. Si la Escritura encierra todo bajo pecado, fíjate, Gálatas 3:22, pero también establece cuál es la idea de encerrar todo bajo pecado. Dice que sirve para que la promesa, que es por la fe, y ya sabemos que la fe es un fundamento de obras muertas. Todo lo que tú conoces como religioso, porque todos somos, bueno, yo dejé de serlo desde el momento en que comencé a entender el contexto lingüístico correcto de la información, pero todos son religiosos. Y esa religiosidad no le permite al ser humano avanzar, porque se circunscribe en dogmas, es decir, en las interpretaciones que unos teólogos, que ellos te dijeron que son expertos en una interpretación bíblica, te dijeron y tomaron, vieron por ejemplo que en Hebreos 2.14 dice que los hijos participan de carne y sangre, pero no entendieron qué es carne y qué es sangre, porque no se refiere a carne ni a sangre si tú te cortas y te sale un líquido rojo. Pero entonces ellos cayeron y creyeron que el león alguien lo estaba pintando. Y no entendieron, y siguen leyendo, y dice que participaron de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y se inventaron un diablo. Cuando no entienden que diablo es un vocablo que significa opositor, diabolo o diablo, opositor. ¿Y cómo se forma el diablo? Si carne y sangre es el bien y el mal, que sirve para discernir y extraer lo que se conoce como la sabiduría, porque dice que la sabiduría es cuando se discierne entre el bien y el mal, que es carne y sangre, y yo lo he demostrado contextualmente. Entonces también dice
que los deseos de la carne son contra los del espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen. Ahí apareció el diablo, oposición. Ahí está el vocablo, diablo. Por eso es que dice diablo. Pero ¿qué hizo la teología? Se inventó un personaje. Se inventó un personaje que no tiene nada que ver, como Abraham. Abraham no es un ser humano. Abraham no es un personaje histórico. Abraham es una figura que sirve para representar una idea doctrinal. Abraham viene a ser lo que se concibe en Efesios 1:3, por ejemplo, como los lugares celestiales. Fíjate, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Pero dice que Melquisedec, que no tiene papá, que no tiene mamá, que no tiene parientes, no tiene principio de días ni fin de vida, porque no era un personaje tampoco. Dice que bendijo a Abraham. Pero Abraham, o la bendición, se hace en los lugares celestiales. Esa es una mente, una conciencia, una forma de pensar. Cuando se te alumbran los ojos del entendimiento, ahí es que se hace esa expresión y se utilizan personajes inexistentes, como cuando te pongo el ejemplo de un refrán. Ahí surgen las ideas y ahí surge un Abraham que dice que estando en la incircuncisión se le dio como señal la circuncisión. ¿Por qué se le da la circuncisión si está en la incircuncisión? Porque la incircuncisión es un sinónimo y contextualmente se puede demostrar que la incircuncisión es el conocimiento del pecado, es decir, esa carne de la que participan los hijos. Abraham se conoce contextualmente como el padre de la fe, pero la fe es un fundamento de obras muertas. Quiere decir que Abraham, que es una conciencia, que es una mente, que se conoce como los lugares celestiales, donde se puede edificar, es ese hijo de Hebreos 2:14 que participa de carne. Ahí se le hace partícipe de la incircuncisión, el conocimiento de pecado. Pero dice que también participa de sangre, aunque establece que lo espiritual, que es la sangre, no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Abraham es la conciencia donde llega el conocimiento de pecado, el pecado hace su función, que dice que da como paga la muerte. Y la muerte contextualmente se refiere a esa figura literaria conocida como Jesucristo. Y todo eso se puede demostrar. Yo lo vengo haciendo a través de los enunciados lingüísticos y de la doctrina que se logra percibir a través de las concordancias lingüísticas, a través de esos enunciados, de donde se extrae el contexto, un contexto que trae y pone a la luz la verdadera información. Así que Abraham es una conciencia, que esa conciencia es la que se denomina como el heredero, el padre de la fe. Fíjate, el padre de la fe, pero la fe es el pecado oculto en la Escritura. Y eso yo ya lo expliqué. Revisa los temas para que logres entender esto y no te confundas más de lo que ya estás. Así que Abraham participa de carne y de sangre. Abraham es el hijo, el heredero. A Abraham fueron hechas las promesas. Y la promesa dice que es: te bendeciré. Eso se lo dice Dios. Sin embargo, encontramos a un Melquisedec, sin papá, sin mamá y sin parientes, sin principio de días ni fin de vida. Entonces hay que entender correctamente a qué se refieren esos enunciados de carácter lingüístico y que traen pues una comparación con los refranes que no se entienden porque la idea no es lo que se está diciendo. Recuerda, el contexto de una expresión no está en el texto, no es literal, sino es la idea que se extrae de unas expresiones que se formulan, se dejan ahí y que solamente se pueden entender cuando se extrae el contexto lingüístico de ellas, que te van a poner clarísima la idea y la intención de esas expresiones.
Nos vemos en el siguiente programa. Soy Vinicio. Saludos.